Las enseñanzas de Cristo. Lección 4. La salvación. Hola, querido. En este estudio veremos lo que Jesús enseñó al respecto de la salvación. Mira, el otro día un artista brasileño famoso me dijo: ustedes los cristianos hablan tanto de la salvación. A final de cuentas, ¿necesito salvarme de qué? Todo está bien en mi vida. Tengo salud, un buen empleo, dinero, reconocimiento público. ¿Jesús me va a salvar de qué? Mira, tal vez esta persona no tuviese una pizca de burla en su declaración, pero la verdad es que hay mucha gente sincera que piensa lo mismo, a pesar de que tal vez nunca lo diga. Bueno, en este estudio veremos la opinión de Jesús con relación a la salvación. ¿De qué necesitamos salvarnos? En la opinión de Jesús. Lo primero que necesitamos entender es lo que Jesús dijo en Juan 14, 6. Voy a leer. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. De acuerdo con esta declaración, Jesús es la vida. Y si alguien desea estar verdaderamente vivo, lógicamente necesita estar en Jesús, porque Él es la vida. Jesús repitió este concepto de que Él es la vida muchas veces, de muchas maneras. Por ejemplo, Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. En otra ocasión, Él prometió: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Juan completó un día: quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, si Jesús es la vida y yo deseo vivir, necesito estar en comunión con la persona vida que es Jesús. Si por algún motivo me separo de Jesús, en realidad me estoy separando de la vida, y al hacerlo entro voluntariamente al territorio de la muerte. Teológicamente cometo pecado, porque el pecado es la separación de Dios. Eso es lo que dice el profeta Isaías, aquí en Isaías capítulo 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Estás viendo? Pecado es separación de Dios. Entonces, separados de Dios, nos encontramos separados de la vida y en consecuencia estamos en el territorio de la muerte. Mira, querido, la muerte no es el castigo que Dios nos da porque hemos pecado. La muerte es el resultado natural de la decisión que tomamos de separarnos de la vida, que es Dios. Solo que esta muerte no es una muerte instantánea. Ojalá lo fuera, porque entonces al morir no tendríamos que sufrir, ya que los muertos nada saben. Pero esa muerte es un proceso de condenación que empieza en el momento que nos separamos de Jesús y que terminará con la muerte física y finalmente con la muerte eterna. Mira, queridos, separados de Jesús, estamos condenados, estamos andando en el terreno de la condenación, en el territorio de la muerte, sin vida, perdidos, intentando inútilmente encontrarle un sentido a la existencia. Pero Dios, Él nos creó para la vida, no nos creó para la muerte. La muerte es un elemento intruso en la experiencia humana. La muerte es la consecuencia de habernos separado del Dios de la vida. Entonces Dios no puede quedarse contento viendo nuestra desesperada situación de muerte y desea salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues de la muerte a la que estamos condenados. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte y añade que no hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a pesar de nuestra situación, no somos nosotros los que deseamos salvarnos. Porque ese artista que me dijo: ¿me voy a salvar de qué? Ahí está. Él no tiene conciencia. No es el ser humano que quiere salvarse. La iniciativa de la salvación es divina. Y este es otro de los aspectos de nuestro estudio. Y es básico, querido, que entendamos que la salvación no es un merecimiento humano.
La salvación no es el diploma de honra que ganamos porque nos portamos bien. No es la medalla de oro que Dios nos concede porque hemos probado que podemos guardar sus mandamientos. La salvación es un don entregado al ser humano por amor de parte de Dios. Eso es lo que afirmó el propio Señor Jesucristo en Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, pero lo voy a leer. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación, pues, es una obra completamente divina. Al ser humano solo le resta creer. Creer es aceptar. Fue el Padre que envió al Hijo a este mundo de pecado para salvar al ser humano. Juan 7:28 dice lo siguiente. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Fue el Padre que envió al Hijo. El Padre tuvo la iniciativa de la salvación, pero por su parte el Hijo aceptó la misión de buscar al pecador. Lucas 10:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está la participación del Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es la participación del Espíritu? El Espíritu nos convence del pecado y nos hace sentir la necesidad de la justicia divina. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Quiere decir que en la salvación participa el Padre enviando al Hijo, participa el Hijo viniendo a buscar lo que se había perdido y participa el Espíritu convenciendo al pecador de su necesidad de arrepentimiento. En el capítulo 15 de Lucas encontramos las parábolas de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. En los dos primeros casos, la oveja y la dracma, es el Señor que sale a buscar al perdido. Ahora, en el caso del hijo pródigo, del hijo perdido, es el amor del Padre que lo trae de vuelta a la casa. Pero en los tres casos, la obra de la salvación es divina. Hablemos ahora de la muerte como resultado del pecado. Como ya lo dije, la muerte no es un castigo divino. Dios no le manda la muerte a los desobedientes, como muchos creen. Querido, Dios es vida. Y la vida es la ausencia de la muerte. Por lo tanto, en Dios no puede haber muerte. La muerte es una elección que el ser humano hace al alejarse del Dios de la vida y entrar voluntariamente en el territorio de la muerte. Pero el diablo es astuto, es mentiroso, es acusador. En el preciso momento en que el pecador, tocado por el Espíritu Santo, reconoce su situación de pecado, se arrepiente y quiere volver al Dios de la vida, ahí viene el enemigo y esgrime la propia palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. ¿Acaso no lo hizo en el desierto para tentar a Jesús? El enemigo conoce bien las Sagradas Escrituras y entonces acusa. Le dice al Señor Jesús: ¿no dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte? Pues este hombre pecó y por lo tanto tiene que morir. Y tú te das cuenta que él no está equivocado. La Escritura dice eso mismo. El hombre pecó y tiene que morir. Todos pecamos, todos merecemos morir. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué hacer entonces para salvar al hombre de la muerte que él mismo escogió? Pues aquí es donde entra el plan divino de la salvación que había sido anunciado a Adán en el jardín después del pecado, cuando murió un corderito. El plan de la salvación que fuera repetido a Israel bajo la figura de los sacrificios diarios. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viene a ser sacrificado en la cruz para morir la muerte que el hombre merece. Y Jesús, mientras estuvo en esta tierra, trató de hacerles entender de otra forma a sus discípulos que Él era el Cordero que debería ser sacrificado por los pecados del mundo. Lo dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley,
y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. En esta ocasión, querido, cuando Jesús dijo esto, Pedro, que estaba a su lado, no entendió lo que Jesús decía. Más tarde Jesús repitió esto, está en Juan 15, versículos 13 y 14. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús estaba diciendo que Él había venido a morir y lo confirmó por ocasión de la cena antes de su muerte. En Mateo capítulo 26, versículo 28, mira lo que dice. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Oh, queridos, nadie podría decir que Jesús no lo dijo. Y es una pena que la mayoría de los judíos no entendió. No entendió lo que significaba la muerte sustitutoria de Jesús, a pesar de que ya había sido profetizado eso en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, 4 al 6. Mira lo que decía. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Estaba claro. En el Antiguo Testamento estaba claro. Los judíos podrían haberlo entendido. Jesús lo dijo muchas veces. Los discípulos y los judíos podrían haberlo entendido, pero parece que algo les oscurecía la visión y no entendían. La verdad es que ahora, como resultado de la muerte vicaria de Cristo, la muerte sustitutoria de Cristo, nosotros podemos vernos libres de la muerte condenatoria. Pero si aceptamos su sacrificio en nuestro favor. Esta es la cuarta parte de este estudio. La muerte de Cristo nos hace libres. No solo de la condenación del pecado, sino también del poder que el pecado ejercía en nosotros mientras caminábamos en el territorio de la muerte. Porque sabes, querido, el pecado esclaviza y lo hace con crueldad. Deforma los sentimientos, degenera las inclinaciones, invierte los valores. Y mientras caminamos en el terreno de la condenación, sufrimos las consecuencias de esa esclavitud. Pero Jesús comenzó su ministerio diciendo que Él había venido para proclamar libertad a los cautivos. En otra ocasión, Él dijo lo que está en Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. La expresión verdaderamente libres es significativa. Porque, sabes, existe una falsa libertad que proclama apenas el perdón, pero no la transformación. En otras palabras, la liberación de la condenación, pero no la liberación del poder que el pecado ejerce en el ser humano. A este respecto, es interesante lo que Juan dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mira, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La salvación abarca no solo el perdón de los pecados, sino también la limpieza de toda maldad. Este es el concepto que Jesucristo tenía de la salvación. No viene a morir solo para salvarte de la consecuencia de la muerte. Viene a morir para salvarte del pecado, del poder que el pecado ejerce en ti. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de la vida eterna que recibimos en el momento que aceptamos a Jesús. ¿Sabes? Aquí hay algo que necesitamos entender. Jesús no es vida parcial. Él es la vida eterna. Y en el momento que lo aceptamos también la vida eterna. Juan 5, 24 dice lo siguiente. Ciertamente les aseguro
que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es una promesa. El momento que aceptas a Jesús, sales de la muerte y entras en la dimensión de la vida. Claro que mientras peregrinamos en esta tierra, sufrimos aún las presiones propias del mundo del pecado en que vivimos. Pero a pesar de eso ya podemos disfrutar de la vida abundante que Jesús promete a los que viven con Él. Con la venida de Cristo acabará el pecado y entonces disfrutaremos de la vida perfecta otra vez. Pero en esta tierra, querido, ya podemos disfrutar de una vida libre de la esclavitud del pecado. Una vida con significado, alimentada por la esperanza del encuentro con Jesús cuando regrese en gloria y majestad. A veces nosotros los cristianos quedamos esperando la vida eterna cuando Cristo venga, la vida eterna cuando Cristo venga. Y es verdad, cuando Cristo venga nos dará la vida eterna, estaremos libres de este mundo de pecado. Pero hasta que Cristo no venga, cuando aceptamos a Jesús, ya entramos en la dimensión de una vida superior. Antes estábamos destruyendo nuestra vida con los vicios, alcohol, drogas, cigarro, miseria, promiscuidad. Ahora conocemos a Cristo, ya estamos libres de eso. Tenemos una familia mejor, más feliz, una salud mejor, aprovechamos mejor el tiempo, nuevos valores, nuevos ideales, nuevas ganas de vivir. La vida con Cristo en esta tierra, a pesar de la presión del pecado, ya es una vida diferente. La vida eterna que recibiremos cuando Cristo venga comienza en el momento en que recibimos a Jesús, porque Jesús es la vida. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2014.